Tú puedes hablarle a un directivo de una forma amable y amigable y también él puede entrar en el mismo círculo de amabilidad. Es como ir humanizando ese liderazgo porque no nos vamos a poner a competir contra máquinas. Te reto a que no te quejes. Porque la gente se queja ya de todo, pero lo aprendieron. Esto lo aprendieron de los medios. Y a mí no me gusta llamarle soft porque creo que no tienen de suave nada, más bien les llamo power skills. Bienvenidas a este episodio 3 de Mentes en Expansión, Rutas hacia el Éxito. Es un espacio donde tenemos ya invitados. El día de hoy nos acompaña un invitado muy especial para mí en el área de robótica. Entonces ahorita me da mucho gusto poder tener esta plática que se va a enfocar en el liderazgo, donde vamos a seguir tocando todas esas habilidades blandas, donde vamos a seguir dando esas rutas que a nosotros nos sirvieron para poder escalar en este tema profesional. Saben que el objetivo general de este podcast es abrir espacios para que te inspires, para que puedas tener ideas de cómo poder superar tu día a día, de cómo llevar a cabo mejores prácticas organizacionalmente. Y ahora sí, sin más preámbulo, te presento. ¿Cómo estás, Daniel? Muy bien, Gaby. Gracias por aceptar la invitación. Gracias por invitarme. La verdad es un honor. Nunca esperas ese tipo de invitaciones, ¿no? Te hace sentir especial. Muchas gracias. Aparte, contigo abro la etapa de entrevistas, de pláticas, y estas charlas son muy nutritivas porque finalmente, y déjame decírtelo de manera personal y profesional, hay una admiración a toda tu trayectoria, hay un reconocimiento a todo lo que profesionalmente has logrado. Porque tú que estás en una dirección, que en este caso ya es una dirección con responsabilidades importantes, pues nos vas a dar la guía o nos vas a comentar un poquito acerca de lo que ha sido ir de la parte técnica a la parte de liderazgo. ¿Cómo has combinado toda esta parte? Porque déjenme decirles que el licenciado Daniel es licenciado en electrónica y aparte, bueno, pues tiene una empresa que se dedica y tiene mucho que ver con la robótica, ¿es correcto? Es correcto, nos dedicamos a la automatización en general, precisamente en el área automotriz, que es la que es nuestro fuerte. Y eso, Gaby, ahorita que me estás diciendo de la historia o cómo llegas de un lugar a otro, partes como cualquier persona siendo un estudiante con ciertos sueños y con esos miedos. Realmente no llevas una garantía de a dónde vas. Yo creo que la vida te va llevando y tú vas tomando esos rumbos conforme te la va presentando. A veces son cosas afortunadas o desafortunadas que te llevan, ¿no? a donde estás. Exacto, y esa es la transición que enriquece muchísimo, que es la parte para mí tan de reconocimiento hacia ti y hacia tu labor, porque en ese camino me imagino que te has encontrado con trabas, te has encontrado con muchos tipos de personalidades, contrataciones, con problemas técnicos. Entonces, cuéntame, ¿cuántos años llevas de haber tomado la decisión, primero, de independizarte, de formar algo por tu cuenta? Yo empecé igual, como muchos, como un empleado en programación y te empieza a motivar el hecho de que piensas o sientes que tú puedes hacer más, ¿no? Y como que a veces te encapsulas en una empresa y dices, es que quiero más. Y no es tanto en mi caso del tema económico, era simplemente seguir más y aprender más. A mí te puedo decir que en los años que me tocó trabajar en la robótica, éramos en México pioneros. Y eso para mí fue muy bueno porque aprendías mucho. Realmente aquí en Puebla, colegas de programación eran ingleses, alemanes, eran extranjeros. Extranjeros. Los que éramos mexicanos éramos de cierta forma privilegiados al poder tocar esos equipos, ¿no? Entonces imagínate la emoción que te da tener equipos que no cualquiera puede estar manejando y programando. Entonces como que te hace tener esa hambre de seguir adelante. Como te digo, no lo planeé, o sea, yo creo que hay gente que sí lo planea. En mi caso, como que vas agarrando las oportunidades que se te van presentando. Yo me independicé después de trabajar 9 años con una empresa. Bien. Empecé ya por mi cuenta a decir, y no fue, como te digo, por el tema económico, fue el tema de diversificar, ¿no? Bien. Con una empresa a lo mejor te encapsulas en un lugar o para un proveedor o algo,
Pero cuando tú ya tienes más contactos y te invitan a trabajar en otro lado, entonces se vuelve mucho más interesante. Y fue entonces que ya me decidí a empezar por mi cuenta. Ya como empresa, igual pasaron años y tienes ese sueño. Empiezas a ver que ya puedes controlar un poco más las situaciones, dominas más tus temas, ¿no? Tú dices, ya, te vas sintiendo especialista. Yo ya puedo, ¿no? Solo con esto. Y es cuando pues ya decides, en nuestro caso, ¿no? Nos asociamos un amigo y yo y formamos la empresa desde el 2011. Bien, ok. Y entonces de 2011 para acá, ¿continúas en esa independencia, en esa sociedad? Sí, seguimos ¿O en hubo sociedad. cambios también dentro de eso? No, seguimos. Es cuando ya empiezas a contratar personal, cuando empiezas a lidiar ahora con gente, ya no solo con tu trabajo, sino ahora con gente, con temas contables, administrativos, humanos, que ya te empiezan a hacer. Por eso te comentaba, esto es como un crecimiento y es hambre de decir, bueno, sí puedo con más. Así es. ¿No? Y sí, esto es difícil, pero sí puedo con más. Y en ese entonces, cuando fueron tus inicios o a lo largo de toda tu trayectoria, ¿te has allegado de algún consultor, de alguna persona, de algún mentor o de algún coach que te vaya guiando? No directamente. Yo creo que aprendes mucho leyendo, estudiando. Sí, estudié una maestría. Es en alta dirección e inteligencia estratégica. ¿Qué quiere decir? Sí me preparé ya para el tema porque llevas muchas cosas empíricas, llevas mucho conocimiento que crees que funciona. Una ventaja en trabajar para mí con muchas empresas en el área automotriz es que conoces a mucha gente, a muchos jefes, a muchos empleados, muchos a mucho estilos, obrero. ¿No? Por lo tanto, lidias con todo, ¿no? Desde un nivel muy alto jerárquicamente hasta un nivel operativo. El operativo, pero aprendes de todos, ¿no? Y sí te puedo decir, no hay una fórmula al final, no hay una, cada empresa se maneja diferente, cada política es diferente, entonces cuando ya te preparas un poco más, entiendes esa situación, ¿no? A veces te cierras, ¿no? Yo aprendí esto y tiene que ser esto, pero al final te das cuenta que no. Cuando ya empiezas a documentarte dices, no, o sea, todo va a ser diferente y te tienes otra vez que abrir más a esas situaciones en las que vas a tener que escuchar. No, a veces nosotros nos cerramos a nuestra enseñanza, a nuestra forma de ser y tienes que aprender a que ya no, tal vez ya no funcionan. Y es que justo yo te preguntaba si habías contratado algún coach, pero tú te fuiste un poco más allá. Prácticamente te fuiste a formar como un coach para poder manejar todas las variantes incluso que se dan con la gente en el tema de las relaciones interpersonales, en las relaciones humanas dentro de las organizaciones, que si no sé si tú cómo lo veas, para mí son como pequeños ecosistemas que finalmente van actuando y van interactuando de manera muy individualizada, o sea, muy el ecosistema o la cultura de una empresa, de un cliente, no es exactamente la misma que otra, tiene muchas variantes y esas son a las que te tienes que ir ajustando, ¿no? Sí, adaptando. Adaptando finalmente. Y dentro de esas, a mí se me hace muy interesante una de las principales soft skills que tenemos, que es la comunicación efectiva. Hablemos un poco de cómo ha sido esa comunicación efectiva para poder hablar con los diferentes niveles jerárquicos que comentas. ¿Cómo le hablas a un operador? ¿Cómo llegas y hablas con los mandos medios? ¿Y cómo luego aterrizas con dirección? Siempre... yo creo, por los años que he trabajado, también ha evolucionado mucho el sistema de comunicación. Antes era mucho respeto, ¿no? Muy propio. Yo siento en la actualidad ya eso no es tan común. Tú puedes hablarle a un directivo de una forma amable y amigable y también él puede entrar en el mismo círculo de amabilidad. Puede ser que no, pero generalmente a la fecha, no te digo del pasado, el pasado al final ya cambió demasiado, ¿no? Yo creo que si hablas siempre de una forma respetuosa, no propia, tan propia, ¿no? Sino una forma respetuosa, planteando problemas y soluciones y en todos los niveles. Si tú vas con un operativo y hablas de la misma forma, valorando su trabajo y diciéndole, mira, vas bien, pero ¿qué pasa si hacemos esto, no? Si no llegas imponiendo, si no llegas de una forma en la que tú quieres prepotente y decir, se va a hacer porque lo digo. Exacto. Yo creo que ese es el problema, ¿no? Y todavía hay gente así. Pero aprendes con el tiempo que no funciona. No, para nada. Crea una resistencia
que después para derrumbarla cuesta muchos muchísimo. Colegas que todavía estamos en el trabajo y los veo que son así, yo le digo, no lo hagas. O sea, no por imponerle a la gente, no por castigarla, te va a funcionar mejor, te va a funcionar peor. Y lo aprendes con el tiempo. Y lo aprendes, sí, con la escuela, con un coach que te va a decir, mira, no hables así, pero tienes que experimentar, entender y aceptar y adoptar, ¿no? Y decir, sí, es lo que funciona. ¿No? Y no es un tema de manipular a la gente. Es simplemente, mira, vive tranquilo, en paz, y van a funcionar, y van a fluir más las cosas. Creo que es un tema de conexión. No sé si estés de acuerdo conmigo. Es un tema de conexión porque no vas a llegar a enseñarle cómo de repente hacer su trabajo. Hay gente muy técnica. Sí. El conocimiento lo tiene clarísimo, ha aprendido a dominar los equipos, ¿no? O su función, ha generado su propio know-how. Y entonces hay gente que incluso se incomoda si quieres llegar a decirle cómo hacer las cosas, ¿no? Ahí más bien es la conexión que hagas con ellos y realmente de manera sutil, ya persuasiva, que nosotros lo vemos en neurocomunicación. En esa parte persuasiva ya es darle los argumentos que él comprende y entonces de ese modo dar respuestas. No sé. Es lo que te comentaba, que es la diferencia entre lo que yo veo de mi trayectoria larga. Antes sí podías imponer un poco más en la gente y obedecían. Ahorita ya no. No puedes usar esa estrategia de imposición ni nada. Imposición no ahorita es como bien. Dices, es un poco más el convencer a la gente. Yo no estaba de acuerdo, ¿no? En alguna ocasión, cuando estudiaba la maestría, yo le pregunté a un maestro, ¿cómo logro que el personal adquiera ese amor a la empresa? Me decía, es muy, muy buena pregunta. No sé. Yo dije, ¿cómo? O sea, eres mi maestro que casi tiene 70 años y tiene una trayectoria súper larga. Y me dijo, es que no lo sé. Antes funcionaba. De hecho, las bibliografías, tú podías tomar una referencia de un libro de 10 años hacia atrás. Ahorita ya no puedes tampoco. Porque dices, es que no lo sabemos, ¿no? Se hacen incluso pruebas con cierto comportamiento de gente que dice, a ver, con ellos vamos a probar así. No funciona. Vamos a probar así. O sea, yo creo que encontrar todavía esa línea con la gente está un poco complicado. No digo que es imposible, siempre hay formas, y encontrar el perfil y de cierta forma tú unir a la gente que está de acuerdo en la forma de pensar, que es lo que para mí yo creo funciona, ¿no? Queda más afín. Exacto. ¿No? Si tú tienes un grupo de gente grande, yo creo que tienes que hacer eso, ¿no? Primero analizarlos, tienen o son afines en pensamientos, mejor sepáralos, ¿no? En grupos, porque es ya... Hay un término que dentro de neurociencias, dentro de la parte de neuroliderazgo, llamamos la coherencia. ¿Tú qué opinas? O sea, hay muchos líderes que se dejan llevar a lo mejor nada más por la operación, por la parte emocional, y de repente terminan siendo reactivos y entonces hacen ahí una discordancia. Ya no hay una coherencia entre lo que están pensando, a lo mejor estratégicamente, en lo que están diciendo al equipo, pero sobre todo lo que están haciendo con el equipo, y que a lo mejor va en parte con algo de lo que tú comentabas hace un momento, de ir agrupando por ese tipo de resonancia, por ese tipo de coherencia. ¿Tú qué opinas? De hecho, es bastante importante para cualquier empresa que a los líderes los capaciten de esa manera. Total. ¿No? Porque no lo hacen. O sea, yo te puedo decir que conozco gente que tiene en el puesto 20 años y quiere intentar ser igual. Y ya lo hicieron 20 años. Es difícil para ellos adaptarse. Pero tampoco una empresa se encarga de decirle, ¿sabes qué? Vamos a hacer un grupo, una plática para que empiecen ustedes a ser un poquito diferentes. A desarrollar, ¿no?, esas habilidades, ¿no? Y entender a estas generaciones, ¿no? Las nuevas que están llegando a trabajar. Y sí, claro, ¿no? Es importante que esta persona que está a cargo también entienda, ¿no?, que hay gente ya diferente. Que piensa, que tiene una visión diferente, de acuerdo a la forma en la que él fue educada, ¿no? Y sobre eso me gustaría que enfatizáramos ahorita en cómo consideras que podría ser el liderazgo del futuro. Ahorita que tú estás en el área tecnológica y de la que se ve mucho la robotización de procesos, ¿cómo logras visualizar el futuro del liderazgo? Difícil. Me te voy a decir por qué. Porque la gente también tiene ya otras prioridades. Ya no van con una dirección como fuimos antes educados de, oye, tienes que trabajar para tener una casa, para tener una familia, para tener un coche, etcétera. Ya no. Su visión es diferente. Tú puedes esperar que un chico su interés sea un teléfono,
o estar jugando todo el día. Y tú dices, oye, pero ¿no piensas hacer otra cosa? No. Oye, pero ¿qué pasa si tienes una pareja? No, por eso no tengo una pareja. Entonces yo lo veo difícil en cuanto al trato humano, porque tampoco te puedo decir hacia dónde van los trabajos. Precisamente con la automatización, justo tú puedes ir a una planta automotriz, ¿no? Como te digo, ya en la larga trayectoria que tengo, yo veía líneas con mucha gente. ¿Qué ahora? Ahora ves 2 personas. Exacto. Y es literal. Parece que hasta está nadie trabajando. Y tú vas pasillo por pasillo y ves 2 aquí, otros 2 acá, otros 2. O sea, se está automatizando demasiado. Entonces, ¿qué pasa? Mucho producto ya se va a hacer solo. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros o a los jóvenes como humanos? ¿En qué tipo de trabajos van a estar? Entonces, ¿cómo lo veo ese liderazgo? Yo creo que desde el principio en las escuelas ya se tiene que implementar una forma en la que el individuo desde muy jovencito entienda eso, ¿no? Entienda que cómo se debe de trabajar, cómo debes de estar, porque es difícil, como te digo, depende, yo creo, incluso la rama de trabajo en la que tú estés. No puedo compararte una industria con un restaurante. Totalmente. ¿No? O sea, la gente va a ser completamente diferente, su comportamiento, sus aspiraciones, ¿no? sus objetivos. Entonces, ¿cómo viene el liderazgo? Sí depende, yo creo, también de la rama en la que estés hablando. En nuestro caso, como un área de automatización, pues no deja de ser muy autodidacta y de actitud y de aptitud de la misma persona. Que finalmente lo que yo te iba a decir es como ir humanizando ese liderazgo, porque no nos vamos a poner a competir contra máquinas, ¿estás de acuerdo? Definitivamente no. O sea, nosotros tenemos que explotar lo que es nuestra fuente de poder, que yo le llamo, que es la humanidad, o sea, la humanización de ese liderazgo, de las pocas personas que a lo mejor en tu área interactúan en procesos, ser mucho más humano, crear esos vínculos, porque las máquinas ya están, finalmente los procesos ya están, ¿no? Entonces es cómo conectas con ese colaborador para que finalmente termine siendo funcional dentro del proceso que ahora estamos viviendo y que ahora estamos teniendo, ¿no? Exacto, sí, como te comentaba, es guiar primero a sus coordinadores o a sus portavoces o como sea en su jerarquía de empresa, para que ellos puedan lidiar con el operador. ¿Por qué? Porque toma en cuenta que el operador ya también se siente solo. Totalmente. Porque ya no hay con quién hablar, ¿no? En algunas empresas está prohibido incluso que estés escuchando música. O que tengas audífonos. O tengas audífonos o algo. Entonces imagínate una persona sola, 8 horas en el trabajo, donde solo puede hablar con otra persona en la hora de la pausa, por ejemplo. Entonces se vuelve complicado. También empiezas a encerrar un poco al operador, en el cual entonces, yo creo, tendrías que ir a darle la vuelta de vez en cuando, ¿cómo vas? ¿Todo bien? Bien. ¿Cómo crees que impacta eso la inteligencia emocional de la gente involucrada? A corto plazo yo no he visto cambios, pero a largo plazo sí. La gente que ya ahorita va a punto de una jubilación o le quedan unos años, sí los ves amargados, ¿no? Sí los ves como enojados siempre con la vida, con el hecho de decir, es que estuve, hice... Tanto ¿no? vi, Sí, ¿no? Y sí está mal. Yo siempre he dicho, si no disfrutas tu trabajo, la consecuencia final va a ser esa, ¿no? Donde tú levantarte cada día es súper pesado. Pero si tú hablas con tu personal y lo haces un poco más divertido, te dan ganas de ir a trabajar. Y dices, sí, mira, hoy voy a estar, ¿no? Y finalmente creo que eso tiene que ver con el disfrute total de la vida, ¿no? O sea, también qué tan pleno es un colaborador dentro de su vida personal, fuera del trabajo, que a veces esa vida se mantiene como muy aislada, como muy separada. Y yo soy de la idea de que combinar realmente tu labor del día a día con lo que te ganas el sustento sea de acuerdo a tus principios y de acuerdo a tu satisfacción personal, no sé. Yo he notado, de hecho hasta he hablado con mucha gente y les he dicho, ahorita que andan de moda los retos, yo te reto a que no te quejes, ¿no? Exacto. Porque la gente se queja ya de todo, pero lo aprendieron. Yo no te puedo decir que sus papás, esto lo aprendieron de los medios, de todo lo social, a quejarse, porque tú solo ves quejas, poco aporte y mucha queja. Mucha queja. La gente se queja de que llueve, de que no pasa la comida. Tú dices, oye, pero ¿por qué no te levantaste antes? Oye, entonces está afectando mucho a la gente el hecho de siempre estar
quejándose porque se autoconvencen que todo está mal. Si tú, vuelvo a lo mismo, vas con quien lidere a la gente y les cambias esa perspectiva, decir, disfrútalo, mira, estás haciendo esto, qué padre está esto, la gente empieza a cambiar, ¿no? Y no contaminarse su cabeza siempre de estar quejándose. Yo les decía, el reto es un día no te quejes y créeme, no lo logran. De repente si los escuchas hablando y ya se quejaron. Le digo, ¿ves cómo si es un reto? Y si lo tratas 2 y si lo tratas 3, hace poco otro colega me decía, no, es que venir a trabajar. Y digo, pero ¿por qué te quejas? ¿Qué harías en tu casa ahorita? ¿Qué estarías haciendo? ¿Acostado, viendo televisión? Para mí es un desperdicio de vida. Totalmente. Y no es que... El problema es si no te gusta lo que haces, estás en un mal lugar. Estás desperdiciando tu vida. Mejor estate en un lugar donde estás a gusto, ganes más o ganes menos, pero estás feliz. Entonces, como tú dices, vives, sientes que vives. Imagínate estar como un operador, 40 años en una empresa, encerrado, y cada día refunfuñando y enojándote. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué pasó esto? Yo conozco mucha gente que así ya se jubiló y siempre se la pasaron quejándose cada día. Y yo digo, qué triste, ¿no? Se quejaban de las todo. instalaciones. Es que de todo, de la comida que daban, del clima, del camión, del transporte, de todo, de cómo le hablaba el jefe, de cómo estaba el de al lado, de todo. Fíjate que en neurociencias nosotros analizamos cuáles son las actitudes, digamos, de mayor alta vibración, y dentro de ellas estaba la gratitud. Hablamos mucho de no quejarnos, justamente, y yo no lo pongo tanto como retos, más bien los pongo así como una tarea ya adicional, donde les pongo a hacer una lista de 10 cosas por las que se sientan agradecidos en ese día. O sea, 10 cosas que puedan conectar con la gratitud, porque en efecto, muchas veces terminas quejándote la mayor parte del tiempo, y esa es la parte que tú estás emitiendo, que estás vibrando y que también estás dando al entorno donde te encuentras, ya sea laboralmente, en tu casa o a donde vayas, llevas esa parte de queja contigo, ¿no? Entonces, eso es uno de los principales, yo por eso le llamo, es de los principales factores que ayudan a conectar, a hacer conexiones genuinas también dentro de los entornos laborales. Y no es falsedad, fíjate, no es, digamos, estarte autosugestionando, y es que luego me dicen, es que parece que te dices una mentira o eso solamente pasa en tu mundo. Pero si nosotros nos vamos un poco más allá de solamente ser positivos, realmente nos damos cuenta que incluso activamos zonas cerebrales que finalmente te hacen mantenerte en ese tipo de sintonía, por así decirlo, ¿no? Sí, y precisamente eso es lo que estás diciendo. Yo creo que la conexión ahorita es inversa. Total. Al quejarse, esa conexión sigue abierta, el cerebro se queja de todo, ¿no? Y al final nada te va a hacer feliz. Así ganes más, así ganes menos, así, nada. Incluso te generas más presión a ti mismo. No, y mala convivencia y mal todo, mal. Por eso digo que cuando tú te escuchas, o yo me escucho y digo, y me quejo, digo, no, espérame, no. Algo pasó, está bien. Y un amigo, un brasileño, él me decía, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Problemas? Le digo, no, son retos. Son retos, ¿no? claro. Le digo, no, esto yo ya no lo veo como problema, es como, tiene que salir. ¿Cómo? No lo sé, ¿no? Pero tiene que salir. Y si lo dejas de ver así, créeme, disfrutas, ¿no? Yo alguna vez hace tiempo me harté de muchas cosas y dije, voy a dejar esto. ¿no? Ya demasiados problemas, demasiados... Y sí, tal cual me fui a casa, dije, ya, me retiro. Duré 2 semanas retirado y me aburrí y dije, ya descansé, ya. ¿Y cuál fue alguna de las situaciones que tú te sentiste más presionado? Últimamente, o lo que más me ha pegado en ese aspecto es la gente. La gente ha cambiado demasiado, ¿no? Y yo no entendía que eso sucede. Entonces digo que hasta que no te adaptas, que generacionalmente, ¿no? Porque que no va a cambiar. Y uno de mis maestros me decía, ¿no? Ya no es tiempo de que ellos cambien, ahora nosotros tenemos que cambiar. Y decía, qué triste, porque no era así. Pero peleas contra corriente o te adaptas y dices, tienes razón, ya no puedo, somos espectadores ahora. Ya no somos los que mandamos, es a ver qué pasa, tal vez funciona. Yo no te puedo decir que comparto las aspiraciones de un joven de solo estar jugando, ¿no? O trabajar solo para irse a los viernes a divertir. Claro. Pero tal vez están en lo correcto, tampoco los juzgo y digo, mira, tal vez ellos encontraron otra forma de vivir.
a lo mejor ya no aspiran a un coche, a una casa, a una deuda de 30 años, a un pesar en su cabeza. Y tal vez está en lo correcto, no lo sé. Van al día, no lo sé. Por eso digo, a mí no me funcionó, no me funcionaría. Pero no significa que a ellos sí o no les funcione. Entonces, yo creo que nos estamos volviendo de alguna forma espectadores a ver qué sucede. Si va bien, ojalá y qué bueno, pero si va mal, híjole, pues sí estaban mal, ¿no? Al final, pero no lo puedo decir ahorita. Pero ahí creo que el factor que queda en juego es el bienestar emocional también de nosotros como líderes organizacionales, porque ahí es donde ya la presión, bueno, no tendría que ser ya algo que nos afecte, tú lo acabas de decir muy bien, empiezas a relajarte o a ver sin juzgar ya el actuar de la juventud de ahora, el actuar de estas nuevas generaciones que buscan más el bienestar. Finalmente también es innegable que nosotros estuvimos bajo ciertas reglas, bajo otras normas educativas que también nos separaron un poco del disfrute de la vida, ¿no? Entonces ahorita cambia esa perspectiva, que para nosotros sí, estar en aparatos tecnológicos, y bueno, a lo mejor está mal que tú lo digas porque estás en el área tecnológica, pero realmente creo que nos están haciendo desconectar de muchas cosas que humanamente necesitamos. Por ejemplo, el tener mayor empatía con otros seres humanos, o sea, el tener mayor conexión con un proyecto de vida, con un plan de vida. Actualmente a mí me ha tocado ver que incluso hay personas muy jóvenes que prefieren tener una mascota de compañía que tener su propia familia o que formar su propia familia, cosa que para nosotros era como prioritario, ¿no? Sí. Te veías a los 25 y ya tenías muy claro, incluso a lo mejor ya hasta tenías hijos, ¿no? O sea, ya algunas personas tenían. Y tenemos que entender eso, Gaby, que al final no sabemos si estábamos bien nosotros o si ellos son los que están bien. Porque acuérdate de ese desapego también, a lo mejor les genera menos tristeza en un futuro, ¿no? El hecho de que tú tenías una familia que se reunían 15 personas los fines de semana y uno faltaba y te preocupabas por uno, por otro. Tal vez ellos dicen, no, mira, me tengo que preocupar por mi perro. Claro. Y por eso digo, yo no juzgo, yo me gusta que esta transición generacional, porque estoy aprendiendo mucho también, y me gusta observar y decir, mira, puede ser que le funcione, yo no lo sé, o puede decir que, como te digo, al final sí estaban mal, ¿no? Algo pasó, o sea, económicamente y globalmente está pegando mucho. Totalmente. El hecho de que los jóvenes ya no quieran tener hijos, ahorita empieza la pirámide invertida que todos hablan de las pensiones. De las pensiones. Porque ya no hay gente, ni tampoco les interesa trabajar tanto. Cubro mis necesidades, hasta aquí estoy bien. ¿Es bueno o malo? Es que te digo, tampoco no lo sé. Todavía no llegamos a ese momento en donde sí nos va a pegar o no. En unos países, tú ves, por ejemplo, Corea del Norte, ya empieza a haber pocos niños, ya empieza a pegarles más. En Europa en general, que empezaron antes que en Latinoamérica, para empezar a tener menos hijos, les empieza a pegar. Pero yo no sé qué venga después. O sea, se empieza a ver macroeconómicamente. Pero tal vez microeconómicamente la gente va a empezar como antes, ¿no? A solamente tener 2, 3 arbolitos, ¿no? 2 gallinitas y es suficiente y para mí, a crecer. ¿no? ¿Y por qué? Porque nada más necesito 2 huevos y necesito esto, no necesito alimentar a una familia de 10. Entonces, bueno, que sí, ¿no? Porque de repente ese factor económico también nos está, que a los jóvenes les está influenciando toda la parte de redes sociales, es tener una vida de lujo, de extremo lujo, donde realmente ganan para sí mismos y para poder mantener y sostener un estilo de vida, ¿no? Sí, es lo que te comento. Yo no juzgo, pero lo veo muy egoísta a mi forma de ver y de pensar. O sea, el hecho de que, como dices tú, no hay moral, ¿no? De cierta forma, si yo nada más llegan ahorita a adorar eso, la economía, el dinero, ¿no? No es, y es una presunción. ¿Cuántas personas no se han muerto tomándose una selfie o haciendo tonterías para que los vean? Yo digo, ¿por qué están con tanta hambre de amor? Ese es también un problema. Es reconocimiento, ¿no? Que ese finalmente es una necesidad humana. No. Por eso es que creo... Pero es tan extrema, ¿no? En este momento ya está demasiado. No, antes no esperabas tantos apapachos. Tú decías, está bien y listo. O sea, antes no te tenían que aplaudir porque hicieras bien tu trabajo. O sea, tú sabías que era tu responsabilidad, hacías bien tu trabajo y nada más con un, ya retírate o está bien, bastaba, ¿no? Para mí estaba claro, yo gano un sueldo porque hago un servicio. Correcto. No es porque... vengo por aplausos, por amistad, por sonrisas. No, era un trato. Y ahorita no, ahorita le tienes que sumar un buen trato, ¿no? Aparte de un sueldo,
un poco de empatía, un poco de todo bien. Y está bien, como te digo, no lo sé, Gaby, ¿no? Ahorita son cambios que estamos nosotros experimentando, aplicando, porque así lo piden, ¿no? Como te digo, a veces tú en tu cabeza te quedas pensando, respiras y dices, vamos a hacerlo a tu modo, ¿no? Y no lo digo yo, lo aprendí, te digo, de gente también más grande que yo, que me lo dijo, no pelees, ya no pelees contra corrientes. Es ir remando contra corriente, el pelear. O sea, el imponer, creo que es uno de los principios básicos que nosotros tendríamos que considerar como líderes, porque pues, no se podría ya imponer a nadie, ¿no? No, en este caso es bien difícil. ¿Tú qué recomendación le harías a los nuevos líderes, a los jóvenes que ahorita están tomando posiciones de responsabilidad para que no lleguen a tener algún tipo de problemática ya estando operacionalmente llevando a cabo todas sus funciones? De inicio, madurez, pero una madurez real, ¿no? Una madurez de entender lo que te acabo de decir, ¿no? Que no llegas a imponer, que no eres Dios para la gente, que no eres el que llega como a esclavizar gente. Ya no existe eso, ¿no? Entonces, si un líder no aprende a hablar, a lidiar, a tratar problemas, a ser empático, a estar escuchando a su gente, dudo, ¿no? Que puedan sacar adelante el objetivo de la empresa, ¿no? Y más arriba de un líder, o sea, siempre jerárquicamente, siempre es supervisión, ¿no? De arriba tienes que ver cómo está el de abajo y el de abajo con el de abajo y estar viendo que funcione. No simplemente decir, soy jefe, a ver, vengan, me digan todo. Claro. Eso ya no existe. Existió, pero ya no existe. Sí, ahorita de hecho hay muchas organizaciones que van a un organigrama mucho más lineal, totalmente plano, y donde ya hay más colaboradores que niveles jerárquicos, ¿no? Hacerle entender a la gente que un beneficio ya es global, ¿no? No puede decir al final, yo voy a hacer esto, y al final los resultados se van a ver, económicamente se van a ver en todos. Sí, finalmente la productividad va ligada justamente con la productividad de los equipos de trabajo. Y ahí algo que yo les llego a transmitir, digamos, a la gente con la que trabajo es que busquen espacios de colaboración, ya no de competitividad, porque eso es lo que nos hace muchas veces que no sea sostenible un estilo de liderazgo. Y hay empresas con las que hemos llegado, hemos estudiado el modelo de liderazgo, lo conocen, realizan ciertas prácticas, pero se desvanece. A las pocas semanas de llevar a cabo la capacitación, no puede llegar y aterrizarse, no traspasa las salas de capacitación, y bajar el contenido de esa herramienta cuesta mucho trabajo. ¿Tú a qué le adjudicas que pudiera ser esa desconexión? Yo creo que porque todo el mundo escucha, o sea, esto está muy revolucionado. Yo escucho algo hoy, me gusta hoy, mañana y pasado ya se me fue, ya se me olvidó y paso a otra cosa. Y yo creo que el conocimiento ahorita de liderazgo sucede lo mismo. Hoy lo entiendo, hoy lo acepto, digo, oye, está muy bien, mañana lo aplico, pasado no, y después ya no. Porque por lo mismo, por el estilo de vida que llevamos ahorita, que todo es muy transitorio, todo es demasiado rápido. Y ese es un problema. Por eso te comentaba, el de arriba tiene que estar pendiente del de abajo y recordarle otra vez cómo es, ¿no? Entonces, esa madurez que yo te hablaba puede ser en 1, 2 o 5 personas, pero tienen que estar siempre supervisando al que le sigue. O sea, el seguimiento. Todo el seguimiento que se le dé. Siempre. Ya no, porque como te comentaba antes, sí podías decir, mira, te voy a enseñar a hacer y así te vas. Y se repetía 20 años. Ahorita te voy a enseñar, pero ¿qué crees? Ya cambió todo. Claro. Vamos a volver a hacer una reunión. ¿Por qué? Porque yo con la retroalimentación de él me doy cuenta que no nos está funcionando. No con porque te influye en qué ciudad estás, ¿no? En qué lugar, qué tipo de trabajo está desempeñando. Por lo tanto, no podemos hacer, como te dije, una fórmula de decir, mira, aquí hay un libro, léetelo y va a funcionar. Ya no. Tenemos que dividir ahorita el tipo de trabajo que están, el tipo de gente. Si es el género masculino, hay más hombres, hay más mujeres. No podemos atacarlo. Y entonces tiene que haber una persona que siempre esté revisando si está funcionando. ¿No? Y como comentas, ¿no? Siempre estar al pendiente y decir, revisamos otra vez, sabes que esto no está funcionando. Pero es ese seguimiento genuino, fíjate, volvemos al punto de generar conexión y de ese seguimiento de humano a humano que te hace ser más empático, que es, creo, lo que hemos perdido mucho en las organizaciones. De pronto todo queremos verlo de manera muy superficial, como muy por encimita, y el liderazgo se vuelve frío.
así, desconectado del otro ser humano, y entonces pierde la parte genuina, ¿no? De hecho, se vuelven hasta enemigos, ¿no? Totalmente. Últimamente, el empleado es el enemigo de la empresa. Uh-huh. Y viceversa, la empresa ya ve como una carga a un empleado. A un empleado. No digo todos, uh-huh, pero generalmente empiezas a ver ese comportamiento precisamente por esa pérdida, ¿no? Pero de es conexión. Que es esa polaridad. Uh-huh. Se estás llevando ya la polaridad a ver a unos como los explotadores y a otros a los explotados, ¿no? Entonces... Y como te comentaba, también viene mucho de las redes, eso les meten. Oye, no te dejes, mira. Y los derechos de ¿no? esto. Y no es que vaya en contra de los derechos o no, uh-huh, pero también tienes que ser un poquito afín y un poquito tú como empleado también empático a tu empresa, entender uh-huh, la situación social que está pasando uh-huh, el país o la economía como está, no siempre exigir y decir quiero. Uh-huh. A veces eso lo toma mal mucha gente, muchos operadores que tú dices, es que estás del lado de la empresa. No, es que cuidado. Uh-huh. Si nosotros hacemos tronar a la empresa, ya nadie va a tener trabajo, uh-huh, ¿no? Y mucha gente te responde, no, a mí me da igual, que yo puedo, me salgo a vender semitas. Ajá, ¿y quién te las va a comprar si no hay trabajo? ¿No? Uh-huh. Porque ya no hay trabajadores que te las compren. Uh-huh. Y es un círculo, por eso te decía al inicio que para mí ya se tiene que enseñar desde un grado secundaria tal vez, uh-huh, este tipo de educación. Dicen que la educación se ha quedado arcaica. Totalmente. Seguimos viendo cosas que ya ni van, ¿no? Uh-huh. Que ya vas descubriendo que ni siquiera las lecturas que nosotros que fuimos en escuela pública van, ¿no? Uh-huh. Ya no fueron ciertas de cierta manera. Entonces cambiar y evolucionar y preparar a los chicos. Veía un reportaje de los chinos, a los niños chinos desde niños ya uh-huh, les están enseñando programación de inteligencia artificial. Uh-huh, uh-huh. Tal vez, y yo no sé qué suceda, los hacen más independientes como personas. Tal vez esa relación que me hablas de humano la están perdiendo. Uh-huh. ¿Por qué? Porque los están enseñando a hacer, pero tú ve cómo crece China también como país. ¿Será bueno? ¿Será malo? No lo vamos a ver, pero económicamente ahorita están bastante bien. Los niños son demasiado listos, van muy acelerados, porque no están, ellos comentan en el documental, perdiendo el tiempo en cosas que ya no necesitan. Pero finalmente se puede ver como una parte muy técnica o muy fría porque está relacionado con la inteligencia artificial. Pero creo que también si te pones a analizar un poquito más profundamente, podemos ver que dentro de eso hay disciplina, hay responsabilidad, que son esas soft skills, que son esas, y a mí no me gusta llamarle soft porque creo que no tienen de suave nada, más bien les llamo power skills, porque son esas habilidades de poder donde sí hay disciplina, donde ya no estás limitando solamente a que o tachando de mal a la tecnología, más bien la estás utilizando a tu favor, que ahora se puede ocupar de manera enfocada, pero sigues teniendo esas habilidades que sí te van a ayudar. Muchas veces, y actualmente ya no, hemos perdido mucho el enfoque, hemos perdido claridad, hemos perdido disciplina, que son cosas que se van ganando también día a día y que es parte de lo que nos hace fuertes ya en una vida productiva, adulta, profesional, que son esas habilidades que ya te terminan conectando con el verdadero sentido de satisfacción y que también le dan información a tu cerebro de que realmente tienes un disfrute de lo que estés haciendo, ¿no? Si tú lo que estás comentando ahorita Uh-huh, lo hablas con un recién egresado, no va a estar de acuerdo contigo. Por eso te hablaba yo de esa madurez de un líder, ¿no? Él ya lo debe de tener como, sí, lo siento, lo entiendo y sí, lo acepto. Uh-huh. No, eso lo escuché y me dicen que tengo que hablarles así, ¿no? Sí, lo tienes es que eso sentir. pasa, claro, se tiene que sentir. Y por eso, si tú hablas, digo, con un egresado y tú le hablas, mira, tienes que ser responsable, no. Uh-huh. Hasta ahorita es difícil hacerles entender que hay que llegar puntuales, que hay que ser responsables, que tienes que ver que tu trabajo o el producto que tú estás generando uh-huh, tenga la mejor calidad, porque hay alguien, un cliente o alguien que lo va a consumir que puede ser tú mismo, uh-huh, y cuando tú veas tu producto dices, oye, está mal hecho, ¿no? Uh-huh. Pero también dependió de que tú no lo hiciste, entonces exigimos mucho de afuera, uh-huh, pero tampoco lo quieren dar. Por eso, como te dije, ¿no? ¿Cuál fue uno de los principales motivos que a mí me bajó mucho? Ese comportamiento. Hasta que no maduras y dices, no, vamos a intentar otra estrategia. Uh-huh. Vamos a intentar que esos jóvenes egresados entiendan cómo es la vida. Uh-huh. Yo te he preguntado, ¿no? Oye, ¿no aspiras? No.
Oye, una casa, no, ¿para qué? O sea, soy hijo único. Mis papás, me voy a quedar con esa casa, ¿por qué tendría que gastar mi dinero en un crédito? Ok, un coche, no, mira, tengo una moto, gasto mucho menos en gasolina. O sea, su forma de pensar a veces te desespera, pero la entiendo. Yo en este momento ya entiendo y digo, tienen razón. Al final, ¿para qué gastar tanto si ellos se la pueden llevar mucho más tranquilo, ¿no? Y tal vez hasta disfrutar un poco más de ese tiempo, tal vez, porque a lo mejor se van a encerrar a ver la televisión. Entonces tampoco entiendo su forma de placer, ¿no? Porque tampoco tienen metas. Por eso. Bueno, sí hay algunas personas jóvenes que me ha tocado conocer que sí tienen como. Pero como dijiste, como mayor claridad. Algunas, y ojalá fueran todas. Por eso vuelvo a lo mismo de la educación. Totalmente de educación. Tú sabes que nosotros nos conocimos en ese medio en el que yo intenté o quise ya capacitar gente y documentarme y saber cómo hacerlo. Y esa era mi motivación, fue ver, porque estuve tratando y tuviste dando cursos con niños. Intentar que ya desde pequeños les interesen otras cosas, les interese para empezar a volver a reformar esas cabezas, ¿no? Porque sí, no, a mí me tocó tratar ya egresados con una actitud mala, que dije, esto ya no va a funcionar, tenemos que volver otra vez. Al origen, ¿no? Sí, y convencer otra vez a los niños que tengan esa iniciativa, esa capacidad y esa innovación, de decir, oye, quiero esa hambre otra vez, de quiero inventar, quiero hacer. Y por eso me empecé a meter a enseñar. Yo no enseñaba, ¿no? Bueno, indirectamente tú enseñas porque cuando hablas con alguien le estás enseñando o pasan tus conocimientos. Pero más empíricamente. Pero no lo hacía hasta que empecé y me empezó a gustar. Me empezó a gustar esa cara de sorpresa. Me empezó a gustar ver cómo les despiertas la inventiva, les despiertas esa curiosidad. Y a niños que les di en época de pandemia, y ya están grandes, los veo y digo, wow, ¿no? O sea, mínimo te sientes satisfecho, aunque no te den las gracias, aunque no los veas ni te diga nada, verlos y saber en dónde están ahorita, dices, de algo les sirvió. Totalmente. Y ojalá, te digo, en las escuelas, como te digo, empezar con negocios desde niños, pero reales, no solamente a vender chicles. ¿Sabes qué? Mira, si tú vendes, cuidado, hay un departamento para que este salón esté bonito, vamos a llamarlo SAT, ¿no? Y todos vamos a tener que contribuir a una explicación del por qué contribuyes. La gente ahorita se siente siempre molesta porque le quitan impuestos, ¿no? Y claro, es porque a veces no vemos los resultados como deberían. Pero tienes que entender que así funciona y el mundo sociedad, está, ¿no? Y tenemos que entrar y desarrollarnos como pero si no se lo explicas a la gente, por eso siempre, es que me cobran, y bien súper molestos, pero entiende una cosa, ¿no? Que es lo que hablábamos hace rato, que la queja, ¿no? Porque no lo entienden, porque sienten que les roban. Pero al final tú dices, oye, ¿y tú cómo crees que se construyen las calles? ¿Cómo crees de dónde crees que sale el dinero? Entonces, pero si te educan y lo entiendes, dices, tienen razón, voy a aportar, pero también voy a exigir un resultado. Entonces, como que empieza a haber espero, no está sucediendo. Yo te digo, lo he intentado con el poco grupo de gente que conozco y ojalá, ¿no? Sí, mira, sé que este tipo de material, que este tipo de aportaciones que también son para la comunidad, realmente sí van a inspirar a ese sector de la población que se siente identificado con lo que estamos hablando. O sea, con ese sector que a lo mejor ya esté listo o esté preparado, esté a lo mejor actualmente viviendo alguna situación de liderazgo organizacional, que esté viviendo algún tema personal, que sienta que, ok, esto sí está siendo parte de lo que estoy viviendo y entonces conecte ya con la información que nosotros estamos dando con esa visión. Claro, sí te genera cambios. ¿No? Cuando tú aprendes y ves y aplicas esto, tú lo ves en tu ambiente de trabajo. O sea, no es lo mismo siempre estar molesto a que llegas siempre saludando y buenos días y te reconocen y ¿cómo estás? Y no estás imponiendo. Y tú ves a la gente que se motiva al estar alegre, a lo mejor están de malas y llegas con una bromita por acá y eso los hace sentir bien también. Que mantienen una actitud positiva, ¿no? Y entonces sí, como dices tú, ojalá mucha gente le inspire, aprenda que llegar siempre con una mejor actitud va a dar mucho mejor productividad. Totalmente. Sin imponer y convencidos, ¿no? Pero sobre todo como más humanos, es lo que vuelvo al punto. Creo que sí hay una
conexión y hay una línea muy delgada entre estar liderando desde nada más la operatividad o desde nada más los números de KPIs y nada más indicadores, a cuando ya se vuelve mucho más sostenible, porque así eres, porque ya es desde el ser. Ya es de que, pues sí, normalmente tengo una actitud positiva hacia la vida, vengo a mi entorno de trabajo y es parte de continuar ese estilo, ¿no? No quedarme con una faceta de que, bueno, llego a mi casa y soy un tipo de persona y ahora llego al trabajo y soy otro tipo de persona. Creo que ahí está la sostenibilidad del verdadero liderazgo, de ese verdadero liderazgo mucho más consciente, mucho más humano, mucho más de conexión. No sé, ¿qué opinas? Y ya es trabajo como para ti, Gaby, que eres profesional, identificar esa gente, ¿no? Sí. Que a veces es difícil, ¿no? Identificar esa gente que esté dispuesta y que pongas en ese puesto, porque como te digo, ahorita la presunción es más, quiero el puesto solo por ser. Solo por, exacto, ¿no? Solo por ese ser, reconocimiento, porque digo que estoy en el puesto. Por querer ver los reflectores hacia, sí, ¿no? Cuando realmente es una responsabilidad fuerte, el hecho de tener más gente a tu cargo y que respondan y que realmente produzca, ¿no? Sí, claro. Produzca tu empresa, porque tumbas una empresa. Y la productividad está totalmente ligada con el estado de ánimo de las personas, de cómo se desenvuelven, de en qué entorno o en qué cultura organizacional se están desenvolviendo. A mí me gusta hablar mucho de esta analogía de pecera, que cada organización es como si fuera una pecera. Hay que cuidar mucho el entorno, el agua, el oxígeno, el tipo de especies que pones dentro de la misma pecera, que una no sea depredadora de otra, porque eso pasa también en las culturas organizacionales. A veces ponemos en el equipo de trabajo a una persona con una personalidad muy fuerte que realmente hace choque con otro tipo de personalidad, con otro tipo de persona. Y si no se desarrolla la empatía, si no desarrollas esa madurez de la que tú estabas hablando hace rato, eso hace cortocircuito, ¿no? Sí, el problema es que al final como empresa, como digo, tú puedes con esa mala actitud hasta cerrar un restaurante, cerrar una empresa, cerrar un negocio, simplemente por haber puesto una persona. A veces lo ponen hasta por amistad o algo, pero no fíjate va por que ahí. La tendencia actual, y he notado en muchos grupos de recursos humanos, de reclutamiento y selección de personal, que ya están dejando a un lado un poquito los títulos universitarios. Sí son importantes, sí te ayudan en algo, pero sobre todo se están fijando en ese desarrollo de habilidades que tú tengas como ser humano, esas habilidades blandas, esas habilidades de conexión o de comunicación que te hacen mucho más empático a los entornos de trabajo, para que vaya siendo ya algo que se vaya permeando en las culturas organizacionales. Y sí me ha tocado ver personas que empiezan a contratar buenas actitudes, porque sabes que la actitud es como una manzana podrida, que si llega al entorno empieza a contaminar a todos los demás. Y bueno, pues ya también hay líderes que están tomando cada vez más conciencia de estos cambios dentro de las organizaciones. Y para esto me gustaría que me ayudaras a recomendarle a la audiencia algún libro, algún tip que les des que a ti te haya funcionado en este trabajo con la gente, con tu equipo de trabajo. Híjole, experiencia, Gaby. Experiencia. Yo creo que un libro, como yo te decía, puedes leer. Como te digo, a mí me tocó leer mucho para esto de los exámenes que tuve en recursos humanos, y ya cuando llegas al piso y llegas con la gente, o sea, ¿qué te puedo decir? Ni siquiera que estudie psicología, ¿no? O sea, no, porque el hecho de entender a la gente no la vas a entender, ¿no? La empatía, o sea, empezar a practicar un poco más el hecho de entender lo que te dije, que la gente es diferente. No puedo decirte un libro porque no te van a enseñar a eso, ¿no? Eso lo vas a hacer con la experiencia. Nuevamente hablo, te digo, de la madurez. No te hablaba de edad. La gente que ya lo entendió y lo tiene en la cabeza, puede estar muy joven, puede no tener título académico, pero si ya lo entendió y logra conectarse con la demás gente, es eso. Pero no lo vas a lograr si no tienes ese trato. Ahí, ¿no? O sea, yo puedo haberte dicho, mira, leí como 50 libros y la teoría. Y puedo decirte, como me dijo mi maestro, qué buena pregunta. Pero no lo sé. No lo sé. O sea, llevo toda la vida estudiando esto, toda la vida en empresas, toda la vida asesorando, y en este momento te puedo decir, no lo sé. Entonces, ¿qué es? Lo único que yo puedo decirte es la experiencia, ¿no? Y no solo en la empresa, sino en la calle. El hecho de ir manejando y siempre irte enojado y pitando al de enfrente, cuando todos empezamos un poquito a entender, ¿no? Que gente puede tener prisa, que gente mejor me hago a un lado.
¿Por qué imponer? No, mira, yo voy a ir porque yo voy tranquilo y el de atrás tiene una emergencia y no lo entiendes, no eres empático. Entonces aplica tanto en la vida cotidiana como en la empresa. El hecho de conectarse con toda la gente, ¿no? Y no es malo, es bonito, de hecho es muy bueno. ¿No? Cuando tú ya empiezas a decir, mira, a ver, me voy a quitar porque algo pasa, cambias tú también, porque el de al lado también se quita y dice, mira, igual este cuate, quién sabe, está loquito y va para adelante. Y ya, ¿no? Te ahorras problemas de que te peguen, que al rato adelante hay un problema. Y es lo mismo en el trabajo. ¿Por qué voy a llegar? Tal vez la persona tiene muchos problemas en su casa o en cualquier lado o temas de salud. Y yo no lo entiendo. Y yo llego a imponerle y si no tienes esa empatía, pero tampoco lo vas a entender si no lo estás practicando. Pero sobre todo si no eres un poquito más observador, porque esa madurez, esa conciencia viene de la observación, porque en determinados puestos, situaciones y demás, siempre escuchamos muchas veces, en la gran mayoría, escuchamos para reaccionar, para contestar, para saber qué es lo que le voy a contestar al otro, en lugar de escuchar para comprender. Entonces creo que la observación es clave en este punto para poder tener mayor conciencia, adquirir esa mayor madurez y dejar de ser reactivos. En los entornos de trabajo es muy común que incluso en las juntas llegan y nada más están respondiendo, ya están predispuestos con cierta actitud y con cierta incluso postura para poder nada más contraatacar, en lugar de que estén dispuestos a ser proactivos. Y ya en neurocoaching lo que llegamos a hacerles como observación es que vean cuál es su círculo de mayor enfoque, su círculo de preocupación o su círculo de influencia. Y ahí es donde te das cuenta que dejas de ser reactivo, cuando te vuelves mucho más consciente de lo que está pasando dentro de ti y entonces te vuelves mucho más proactivo, ya empiezas a realmente generar nuevos entornos de trabajo, empiezas a generar entornos de trabajo mucho más saludables y no continuar a lo mejor con esa toxicidad o rapidez con la que ya se vive, ¿no? Actualmente. Y eso es importante, como te decía, ya desde la educación, hablemos de una secundaria, ¿no? Enseñarle a los jovencitos que tienen que ser un poquito más observadores, ¿no? Se habla mucho del bullying, pero ¿por qué siempre lo sufrimos, Javi? Yo siempre he dicho que la escuela adoptas conocimiento un 10% y 90% es convivencia. Convivencia. ¿No? Tú me dices, ¿qué puedes recomendar? Eso, que dejemos a los hijos que ya empiecen a resolver sus problemas, que empiecen a entender que hay varios gente con carácter diferente, personalidades en la escuela. Si entienden eso desde jovencitos, lo van a entender en el trabajo, pero no los dejamos, ¿no? Resolvemos los problemas. Sabes que si es una persona que genera, hazlo a un lado. Entonces, ¿tú qué vas a reflejar en tu trabajo? El primero que veas que genera un problema, quítalo, ¿no? Y tú no puedes llegar a decidir, simplemente no entenderlo. Pero si no tenemos esa observación o ese análisis en personas desde jóvenes, de grandes, es bastante difícil. Sí, porque dejas más bien vas silenciando voces en lugar de ir escuchando todas las voces, ¿no? Y en los entornos laborales, que es el enfoque de este podcast, pues es llegar a las organizaciones y ahí es donde nos damos cuenta que podríamos estar escuchando todas las voces sin juzgar, sin ver el título, sin ver el rango que tienen organizacionalmente, que hay gente que también, como tú lo decías hace un momento, puede no tener un título, puede a lo mejor no estar en una posición de poder, pero es alguien que conoce perfectamente su profesión, que conoce su labor y entonces tiene mucho más que aportar, ¿no? Entonces, es la suma de todas las voces, ¿no? Sí, es verdad. Pues bueno, yo te agradezco muchísimo, Daniel, que hayas estado el día de hoy aquí conmigo. Para mí es un honor. Espero que vuelvas a aceptar una invitación y podamos seguir tocando temas de liderazgo, que vayamos también analizando esta evolución que se va dando en los entornos laborales y que aparte vivimos en el día a día, porque tú con tu profesión, con tu actividad diaria te topas día a día con problemáticas que son muy interesantes, que pueden ser de mucha aportación a la gente que nos está viendo, ¿no? Entonces, muchas gracias a ti, Gaby, por invitarme. Un honor, porque me tomaste para venir a la primera vez. Es todo un honor. Muchas gracias. Y lo que podamos seguir,
tú sabes, nos conocemos mucho tiempo y eso me gusta, ¿no? De repente esas pláticas que tenemos normales, normales me refiero a fuera de esto, de cámara, son siempre interesantes porque aprendemos, ¿no? Totalmente. Aprendo yo cómo estás tú tratando. Y yo te digo las experiencias que yo veo y entonces, híjole, ¿no? Tal vez lo que estoy haciendo funciona o no, no lo sé, o sabes que te recomiendo que hagas esto. Y siempre aporta mucho, ¿no? Así es. Es tener este círculo, digamos, esta comunidad donde realmente vamos ya en la practicidad poniendo pues sí, a disposición todos los conocimientos que hemos aprendido a lo largo de la experiencia, a lo largo de la educación que hemos tenido formal o empírica, o incluso esa autoeducación que también nosotros mismos, yo te conozco y sé que eres una persona que también se dedica a cultivarse y a desarrollarse profesional y personalmente mucho a través de audiolibros, de podcasts, de lecturas y lo que comentas, de ir interactuando con otras personas. Creo que también algún día nos va a tocar que nos platiques acerca de todos los viajes que has hecho a nivel organizacional, a nivel profesional, y cómo vas conociendo otro tipo de culturas, de formas de pensamiento en las áreas de organización, y que todas, si no me equivoco, tienen una base, una raíz, ¿no? Sí, son similares, o sea, cada cultura aprendes, ya dirás, dices tú, en otra plática será, pero como digo, me tocó, gracias a Dios, estar en China como 5 veces, aprendes mucho de ellos, bastante, ¿no? Son gente muy educada, son gente, lo que yo viví, ¿no? Podrá haber gente que lo vea diferente, educada en el trato personal, ¿no? Educado, hay mucho respeto también, escuchan, sí, es gente que aprende, le gusta mucho aprender. Y eso tú lo ves y dices, oye, ¿por qué no lo hacemos también nosotros? A mí me tocó ver cómo multiplican el conocimiento. Uno lo aprende y créeme, se lo empieza a decir a todos sin ningún problema. Y de repente tienes 20 que ya saben. Y aquí te toca a veces lo contrario. Tú le enseñas a uno y se queda con los conocimientos por ese miedo, yo no sé qué pasa, que no lo quieren transmitir. Y eso nos hunde también, ¿no? Pero ya lo hablaremos, dices tú. Y eso es lo que te digo, que la causa que une mucho, que para mí es la causa raíz, ese desarrollo nada más de habilidades de desarrollo humano, que es la parte de cómo vamos a ir nosotros interactuando con cada uno de los seres humanos con los que nos vamos encontrando en la vida. Entonces, pues va a ser un honor volverte a tener por aquí. Te agradezco y bueno, pues muchísimas gracias. Gracias a ustedes por leernos. Déjenos en comentarios de qué otros temas les gustaría que platicáramos, a qué tipo de profesionistas les gustaría escuchar, que dentro de la vasta conexión que también tenemos de relaciones profesionales, podemos traer aquí a foco para que puedan ustedes también inspirarse y sacar sus propias conclusiones para que tengan esas rutas que a ustedes los lleven al éxito. Muchísimas gracias.